Hoy día de San Juan de Ávila seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy se nos narra el nacimiento de una comunidad muy importante, la comunidad de Antioquía. Antioquía de Siria, hay dos Antioquías, no confundirse, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Antioquía de Siria está al norte de Palestina, es una de las ciudades más importantes de Siria. Antioquía de Siria es una ciudad que había sido fundada 3 siglos antes, casi 4, por Seleuco Nicanor, uno de los generales de los sucesores de los generales, de los diadocos, de los generales de Alejandro Magno, que precisamente en honor a uno de ellos, al que había heredado toda esa zona, Antíoco, pues, y se les llama así a veces, Seleucidas o Antíocos, pues en honor a Antíoco había puesto este nombre de Antioquía, que era Seleuco es el hijo de Antíoco y en honor a su padre pone el nombre a la ciudad, que llegó a ser capital del imperio sirio. En el siglo I era la tercera ciudad más importante de todo el imperio romano. Y aquí se va a crear una comunidad porque los cristianos se van expandiendo de un modo muy especial, las ciudades más importantes van a ir a Roma y primero van a ir a Antioquía. Y esta va a ser la ciudad donde nos va a decir San Lucas que por vez primera empezaron a llamar cristianos a los seguidores de Cristo, gran nombre del cual nos tenemos que enorgullecer. Somos cristianos, los seguidores de Cristo el Señor. El nombre de Cristo es el que tenemos nosotros. Apellido más grande no podemos tener. Somos los hijos de Dios y los hermanos, porque así nos llama desde la resurrección, hermanos de Jesucristo. Bien, pues desde esta ciudad, que vamos a ver hoy que adquiere una importancia grande, aquí va a ser obispo durante un tiempo Pedro, porque de Jerusalén van a ser expulsados primero los helenistas y después también los cristianos helenistas, es decir, los que no habían sido previamente circuncidados, los cristianos que proceden de la gentilidad. Luego van a ser perseguidos incluso los cristianos que proceden del judaísmo, entre ellos los apóstoles y Pedro. Y Pedro va a ir a Antioquía, ahí va a ejercer durante un tiempo el papado, que no está concebido exactamente como lo concebimos nosotros ahora, pero sí su primacía, puesto que es la roca sobre la cual está fundada la Iglesia, y desde aquí, después, Pedro se irá a Roma, que es la ciudad más importante del imperio, desde la cual pues, va a poder realizar una expansión y una dirección mejor de la Iglesia. De aquí de Antioquía es importante este relato, porque de aquí va a salir la evangelización, la primera evangelización hacia Chipre, por parte de Bernabé y de Saulo, hacia Chipre, la isla de Chipre, que está en el Mediterráneo, y después al norte a lo que hoy es Turquía, Asia Menor se llamaba entonces, toda esa península de Anatolia, y después se dará el salto a Europa, a Macedonia, como veremos en los próximos días. El Evangelio se va a ir expandiendo desde Antioquía, Chipre, Turquía, Grecia, la actual Turquía, la actual Grecia y luego la actual Italia, Roma, y de ahí hasta Hispania, donde parece ser que el mismo San Pablo llegó y el apóstol Santiago. Bien, Antioquía va a ser durante mucho tiempo el cuartel general de Pablo, va a ser el punto de partida y el punto de llegada de sus grandes viajes. Será, por lo tanto, la sede de Pedro, la sede de otro gran santo padre apostólico, San Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan, y también la cuna de San Juan Crisóstomo. Así que de aquí va a surgir toda una teología y una escuela teológica importante, que será la escuela antioquena, que se contrapondrá con la alejandrina. Pero no adelantemos acontecimientos demasiado. Esta ciudad, providencialmente, es la acogedora de los cristianos helenistas perseguidos en Jerusalén y luego será de los demás cristianos. Dice así el libro de los Hechos de los Apóstoles: los que se habían dispersado en la persecución tras lo de Esteban, su martirio, llegaron hasta Fenicia, que es el litoral mediterráneo al norte del Monte Carmelo, predicando la palabra al principio solo a los judíos. Siempre es así. Primero predican en las sinagogas los judíos y después al resto, sobre todo cuando ven el rechazo de los judíos, que es un pueblo misteriosamente obstinado, obcecado, que no quiere creer. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, la actual Libia, en el norte
de África, al oeste de Egipto, en la costa mediterránea, pues al llegar a Antioquía hablaron también a los griegos anunciándoles al Señor Jesús. El Espíritu Santo va a los evangelizadores, les va, como había hecho ayer veíamos a San Pedro, les va indicando que los paganos también están llamados a la conversión y de hecho, misteriosamente, se supone que están menos preparados para el Evangelio porque no han tenido toda la preparación veterotestamentaria y sin embargo son los que mejor responden. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número de ellos creyó y se convirtió al Señor. Y al Señor, como lo llaman, Kyrios. No dicen a Cristo, que es una palabra más que les dice menos a los judíos, a los paganos, porque el Cristo, al que no desconoce el Antiguo Testamento, el ungido, el Mesías, de los judíos lo conocen menos. Entonces, en los lugares de mayor influencia griega, más que judía, al Señor se llama más Kyrios, Señor, como le llamamos casi siempre nosotros, que Cristo, que es una palabra judía, Mesías, ungido. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé, que era chipriota, era de Chipre, a Antioquía. Bernabé es primo de San Pablo. Al ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Bernabé lo envían para ver qué está pasando en Antioquía, porque llegan noticias de que algunos se están convirtiendo, y se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Aquí vemos la unidad de la iglesia, cómo unas iglesias se sientan responsables de las otras, envían a los obispos, que son episcopos, vigilantes, eso significa episcopos, copo, epi, mirar por encima de. El obispo es son los que se encargan de vigilar por este cuidado que tienen unos de otros para conservar sobre todo la unidad en la caridad, la unidad en la doctrina, la unidad en la oración, en la liturgia. Como era un hombre de bien, lleno del Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé, luego Saulo, Pablo, su primo, lo va a opacar un poquito, lo va a orillar, porque su fuerza es aún mayor, porque Bernabé al principio es el protector de Pablo, es el que en Jerusalén va a convencer a los cristianos de que Saulo es de fiar, porque lógicamente lo reciben de uñas, porque no saben si es un tramposo que ha entrado, el lobo ha entrado en el rebaño para acabar con ellos, y Bernabé es el que intercede por ellos, y ahora Bernabé va a interceder por Saulo en Antioquía. Así que Bernabé va a Antioquía, se da cuenta de lo que está ocurriendo, se da cuenta de lo que necesitan seguir trabajando ahí, y entonces va a Tarso, a donde se había retirado Saulo, que después de haber estado en Arabia y en Damasco, se había retirado a su ciudad natal, en la actual Turquía, en Asia Menor, va hasta Tarso. Ya ven cómo viajan estos antiguos, no solo los cristianos, pero los cristianos de un modo especial por amor a Cristo, pues tienen poca pereza en moverse. Si uno mira en el mapa los movimientos de estas gentes, uno dice, qué barbaridad, sin haber trenes, ni autos, ni aviones. Así que fue a Tarso en busca de Saulo y se lo llevó a Antioquía. Ya lo había presentado en Jerusalén y ahora lo presenta en Antioquía. Y ahí estuvieron un año trabajando, instruyendo a muchos, haciendo crecer esa comunidad antioquena donde, como digo, se les va a llamar por primera vez cristianos. Seguramente es un nombre que le pusieron los paganos, o a lo mejor ellos mismos se honraron con darse a sí mismos el nombre de aquellos seguidores de Cristo. No sabemos muy bien si Lucas es antioqueno, pero desde luego, si no lo es, porque no sabemos tanto de este personaje, el autor de los Hechos, pero al menos nos damos cuenta de que él ama mucho esta comunidad y por eso pone el foco de un modo muy especial en esta comunidad antioquena, en esta ciudad que ya digo que para los paganos es importante y para los cristianos también lo va a ser, hasta el punto de, como decía, Pedro va a ir a ella. Así que ya vemos que la Iglesia sigue haciéndose cada vez más católica, más universal, se va expandiendo, porque la Iglesia cuando es fecunda, cuando es fiel,
se hace fecunda, y por eso nosotros no nos podemos resignar a ver cómo las vocaciones retroceden en tantos lugares, sobre todo de Occidente, sobre todo en los lugares donde la Iglesia está perdiendo fidelidad al Señor a cambio de una fidelidad al mundo. Nosotros sentimos esta necesidad de predicar, esta necesidad de bautizar, porque sabemos que no se nos ha dado otro nombre bajo el cual podamos ser salvados, y cuando eso se tiene claro, la misión se potencia. Cuando uno no tiene claro que Cristo es el único Salvador de los hombres y cree que hay otras encarnaciones de Dios y que hay otros caminos para llegar a Dios, pues la misión retrocede, y entonces pues van tomando posesión del mundo otras doctrinas que muchas veces están muy alejadas de la verdad o totalmente alejadas de la verdad, y retrocede el anuncio del Evangelio. El Espíritu Santo, ya digo, confirma con fecundidad a aquellos que le son fieles. Pues mañana, si Dios quiere, proseguiremos esta lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mañana seguiremos en este capítulo 11 que dejamos ahora. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.